Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de libros y más. Y el día de hoy les traigo la segunda parte del libro El aborto, una mirada racional a un asunto emocional. Como dije, esta es la segunda parte, así que lo que voy a hacer es citar algunas pocas de las citas que me han impactado en la lectura personal de este libro y que me parecen dignas de ser compartidas. Vamos a ver cómo el autor R.C. Sproul, desde la teología, la ley natural, la filosofía e incluso la ciencia y algunos aspectos de la legalidad, nos comparte acerca de este asunto que se ha convertido uno de los más polémicos, debatidos y críticos de nuestros tiempos. Te invito a suscribirte a mi canal, de esa forma me apoyas para continuar creando contenido edificante y dale compartir, dale me gusta, que lo disfrutes. El aborto, una mirada racional a un asunto emocional. En la parte 2 veremos un análisis de los argumentos pro aborto y pro elección. La lista de capítulos es la siguiente: del derecho de una mujer sobre su cuerpo, 3 aseveraciones frecuentes, la posición pro elección, el problema de los embarazos no deseados. El libro incluye una parte 3, que es una respuesta y una estrategia compasiva. ¿Es el aborto del pecado imperdonable? Una estrategia pro vida, un apéndice y testimonio. Entonces, inicialmente vamos a hablar en esta reseña de comentarios bíblicos con frases, citas top de los más relevantes, o por lo menos una selección, porque el libro es digno de seleccionar muchísimo más. Lo que voy a hacer aquí es hacer un abrebocas, un pequeño teaser, una muestra de lo que el autor tiene para enseñarlos en este libro. Y si lees inglés, pues cómpralo. Iniciamos con la ética bíblica. En esta segunda parte del libro, Sproul es abierto, enfático y amplio a la hora de definir y dar una razón del por qué la ética cristiana. Él comienza diciendo: la ética bíblica existe porque el hombre ha sido dotado de la imagen de Dios. Su vida es tan sagrada que cualquier minúscula destrucción ha de ser castigada con ejecución. Ahora, a primera vista es aparente que el concepto de dignidad humana no es muy compatible aquí, pues el autor empieza a hablar acerca de la imagen de Dios, pero a su vez habla del castigo por ejecución. Y por supuesto, está hablando de la pena capital, pero no me detendré mucho en este concepto. Sin embargo, citaré al autor John Ensor, quien en su libro Sangre Inocente afirma en las notas finales en la página 117.10, y puedes ver mi reseña a su libro aquí mismo en mi canal. Dice: no es el hecho de tomar la vida lo que es perverso de por sí, sino el hecho de tomarla ilegalmente o ilegítimamente. Líderes cristianos a quienes respeto han argumentado que un alto concepto por la vida humana significa que la pena capital ha de ser vetada. Pero eso no es lo que veo en la escritura. No obstante, donde sea que veamos que haya un interés mediocre por la justicia, deberíamos actuar con lentitud en cuanto a la pena capital. Éxodo 23 del 6 al 7 dice: no perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. En donde las estrictas normas de la justicia no pueden hacerse cumplir, y existen muchos lugares y ocasiones en que es así, entonces la pena capital deberá suspenderse. En tiempos de guerra o revolución, las cortes han sido usadas a menudo para cubrir sus venganzas y remover posiciones. Cuando los prejuicios de los tiempos presionan a los jueces a suspender o a reforzar las leyes de evidencia según los resultados deseados por la comunidad, entonces
las cortes se vuelven culpables de derramamiento de sangre inocente. Cuando una cultura de corrupción ha permeado el sistema judicial, enfrentamos uno de esos tiempos en que el coraje moral es un requisito de nuestra fe. Habrá mucha presión para quedarnos callados. Que Dios nos dé coraje. Lejos entonces de irnos a los extremos de vetar la pena capital y de asustarnos o asombrarnos con el mero concepto que ataque la dignidad humana, creo que este comentario es muy sobrio, pues habla no solo del concepto ideal y general de las cosas, sino en circunstancias en que ese concepto ideal no funciona. Así que para explorar este y otros temas similares relacionados a la pena capital, el rol del Estado, la policía, te invito a ver aquí mismo la reseña del curso Economía para Todos con el hijo de este autor, R.C. Sproul Jr. Volvamos entonces a lo que nuestro autor R.C. Sr. nos dice, pues cuando cita Éxodo 20 en cuanto al mandamiento de no matarás, él comenta: observe que este verso implica que un asalto contra la vida humana es considerado por Dios un ataque contra él mismo. Asesinar a una persona es atacar a aquel cuya imagen porta. Para Dios, el homicidio es un intento implícito de asesinar a Dios. Por supuesto, aquí tendríamos que acudir al siguiente silogismo. Número 1. El homicidio es la destrucción injusta e intencional de una vida inocente. Número 2. El aborto destruye injusta e intencionalmente la vida de una persona. Y número 3. Por tanto, el aborto es algo perverso. Entonces, si dijésemos que el aborto es un homicidio, las reglas en contra del homicidio aplicarían. Luego dice: las medidas punitivas contra el asesinato subrayan la gravedad del crimen precisamente por el valor de la víctima. La ley no solo prohíbe ciertos comportamientos negativos y actitudes, sino que por implicación requiere ciertos comportamientos y actitudes positivas. Esencialmente, el autor explica en esta sección que la ley tiene dos caras. Una cara es la de la ley negativa, la cual prohíbe la destrucción intencional, injusta o ilegal de un ser humano inocente, y por otro lado, la promoción y protección de la vida humana de forma intencional y activa. Pero Sproul no nos deja allí, sino que, como en la mayoría de sus enseñanzas, nos conecta muy bien lo que la ley del Antiguo Testamento enseña con lo que Jesucristo enseña en cuanto a las implicaciones y a la actitud que hay detrás de odiar a otra persona. Afirma entonces: cuando aplicamos estos patrones establecidos por Jesús en cuanto a la prohibición de asesinar, entonces comprendemos claramente que hemos de refrenarnos de todo aquello que está incluido en el sentido más amplio del homicidio. Pero por otro lado, somos positivamente encomendados a trabajar para salvar, mejorar y cuidar la vida. Estamos supuestos a evitar el homicidio en todas sus ramificaciones y al mismo tiempo hacer todo lo que podamos para promover la vida. En la siguiente sección hablaremos de el feto en desarrollo. Ahora, acá, hasta el momento parece que el autor no enfatiza al no nacido y se limita a hablar del aspecto de la ley de forma muy amplia. No obstante, me parece importante, pues si el no nacido es parte de la especie humana, entonces en un mundo ideal, estas leyes deberían funcionar para defenderlo. R.C. continúa escribiendo: incluso si la vida no puede ser mejorada, el hecho de que el feto sea de hecho una persona viva, no hay duda de que es una persona en potencia, humana y viva. Mejor dicho, el feto es una persona en desarrollo. No se encuentra en un estado congelado de potencialidad. El feto está en un proceso dinámico en que no hay interferencia ni calamidad no predecible. Seguramente se convertirá en una persona viviente, un ser humano actualizado. Admito que esta frase del libro original en inglés es difícil de traducir, pero creo que lo que quiere subrayar es que el feto está vivo y tiene potencial como ser humano en el sentido en que está en desarrollo.
No es que meramente tenga potencial de que en algún punto del tiempo-espacio va a convertirse en ser humano. Mejor dicho, la expresión potencialidad ha de emplearse solo en el sentido en que el feto está en desarrollo, pues ya es un ser humano. Por otro lado, cuando en ámbitos seculares, ámbitos pro elección o ámbitos a favor del aborto se habla de que el feto tiene potencialidad, típicamente ellos asumen que no es un ser humano y que algún día, si hubiese viabilidad y si la mujer o pareja, aconsejados por su médico, deciden continuar con el embarazo, entonces algún día llegará a ser un ser humano. Creo que esta posición está errada, tanto científica como bíblicamente. Dios lo ve como un niño desde la concepción. La evidencia científica lo ve como un ser humano desde la fertilización. Adicionalmente, Sproul nos quiere decir aquí que aun si el feto se le quitase el estatus de persona o de ser humano, aún así es una vida en potencia. La pregunta sería, ¿por qué no permitir que aquella vida en potencia se desarrolle de manera natural dentro de su propio ambiente? Acá pienso que incluso los defensores de la evolución se contradicen, pues si se supone que los seres humanos han de sobrevivir en su ambiente y luchar por su propia supervivencia, entonces, ¿por qué destruirlos sin que tengan la oportunidad natural de sobrevivir por sí mismos? ¿Por qué apagar su luz de vida antes de que sea completamente encendida? En este sentido, el más fuerte sobrevive. Y supongo aquí que el más fuerte en este asunto del aborto es aquel o aquella con la voluntad más firme para tomar las decisiones más difíciles, la de abortar. Y así, el más débil no es defendido, sino atacado. No es edificado y cuidado, sino destruido por uno que tiene más poder que él o ella. El autor de manera muy elaborada hace un juego de palabras para distinguir entre una vida potencial o en potencia, para referirse al feto a quien aún no se le da estatus de persona o de ser humano, y para enfatizar que el aborto promueve muchas cosas excepto la preservación de la vida. Él dice: lo que sea que haga el aborto, este no promueve la vida del niño no nacido. Aunque muchos argumentan que el aborto promueve la cualidad de la vida de aquellos que no desean descendencia, este no promueve la vida del sujeto en cuestión, el desarrollo del niño no nacido. Para finalizar esta sección citaremos lo que Sproul comúnmente hacía en términos de evaluar dichos e ideas filosóficas del pasado acerca de la ley moral. Él dice: cuando las leyes, tabús y preceptos encontrados en diversas culturas, en varias edades, son examinados, patrones regulares de leyes se vuelven aparentes. El asesinato viola lo que Immanuel Kant definió como el imperativo categórico, lo cual involucra la ley universal del sentido del deber, la naturaleza de la vida. Después de examinar lo que respecta a las leyes, incluido el homicidio y cómo esto se relaciona con la destrucción injusta e intencional de una persona inocente que está en desarrollo, en este caso el no nacido, por supuesto, el autor procede a examinar razones científicas desde un ángulo filosófico. Sproul nos dice: la naturaleza, en términos de la reproducción, deja muy poco para la casualidad. El óvulo femenino es sometido a un bombardeo de esperma masculina con el fin de incrementar la probabilidad de fertilización. Supóngase que usted tenga relaciones sexuales cada día durante 30 días. En el día 30 del periodo, las probabilidades contra un esperma en particular de llevar a un óvulo fertilizado podría ser un promedio de 1 billón contra 1. A esto añádale los factores de la implantación fallida, aborto espontáneo y las probabilidades contra el ser de un esperma en particular, siendo un factor contribuyente para darle vida a un bebé. Estos serían más o menos de 2 billones a 1, si es que el embarazo pudiera lograrse en el intento del día 30.
Por supuesto, Sproul explora lo improbable o mejor, las probabilidades que existen en contra de que la eyaculación masculina pueda dar lugar a la fertilización y después de que el nuevo ser se continúe desarrollando de forma natural. Y si dichas probabilidades en contra son de billones, ¿cómo es posible que aún así nazcan tantas personas? Por otro lado, también podríamos preguntar, ¿qué tal si por cada relación sexual sucediera una fertilización? No es sorprendente entonces que en la historia bíblica la esterilidad era motivo de abatimiento, mientras que la fertilidad era vista como una muestra de la complacencia de Dios. Continúa diciendo R.C. El aborto, contra todo aquello que actúe, va contra la naturaleza misma. Después de todo, el elaborado proceso que ha tomado lugar para producir un óvulo fertilizado e implantado para luego desarrollar un embrión humano, el proceso natural es interrumpido y frustrado por un acto voluntario de un ser humano. En esta instancia, el enemigo más grande de la humanidad dentro del ciclo de la ley natural de la autopreservación y la supervivencia es la humanidad misma. Creo que no lo pudo haber dicho más claro. Conclusión. En su apéndice incluye una transcripción de una discusión que tuvo lugar en el año 1989 en que Jérôme Lejeune, el año que vivió entre 1926 a 1994 y fue PhD y profesor de genética fundamental en la Facultad de Medicina de París y quien ostentó el premio Kennedy por ser el primero en descubrir una enfermedad causada por una anomalía cromosómica, el síndrome de Down, testificó lo siguiente. Bien, he abusado de su amabilidad, su señoría. Tal vez ya he hablado demasiado, pero para finalizar, yo diría que no hay ninguna dificultad en entender que al mismísimo comienzo de la vida, la información genética y la estructura molecular de un óvulo, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo deben estar tan estrechamente intrincados porque es el comienzo de una nueva maravilla, eso que llamamos humano. Es algo muy sorprendente para un genetista el hecho de que utilizamos la misma palabra para definir una idea que viene a nuestra mente y a un nuevo humano que viene a la vida. Utilizamos solamente una palabra, concepción. Concebimos una idea, concebimos un bebé. Y yo diría que la ciencia tiene una muy simple concepción del hombre. Tan pronto que él ha sido concebido, un hombre es un hombre. Tremendo, la verdad, me parece tremendo lo que dice esta transcripción. Te recomiendo muchísimo buscarle en internet e indagar más acerca de este. Es el doctor Jérôme Lejeune, así se escribe, no sé cómo se pronuncia porque es en francés. Entonces, si la palabra de Dios dice algo, pero la ciencia dice otra, tenemos un problema. Si la ciencia afirma algo, pero la palabra de Dios la contradice, hay un problema. Y el único problema en el asunto del aborto es el siguiente. ¿Es el no nacido un ser humano? ¿Es el que está por nacer parte de la especie humana? De hecho, en la historia, una variedad de descubrimientos científicos han hecho un gran aporte a la teología, quien ha tenido que corregirse en sus interpretaciones bíblicas. Pero en este caso, tanto la palabra de Dios como la ciencia genética se encuentran en armonía. La concepción y el alumbramiento son dos etapas distintas dentro del espacio-tiempo del origen de un ser humano que incluyen su desarrollo y nacimiento. Y aún así, aunque hoy día podamos confirmar lo que la palabra de Dios ha dicho por siglos, y a pesar de que los creyentes de edades pasadas no tenían acceso a dicho conocimiento, la palabra de Dios siempre tuvo razón. No obstante, pese a estar sobreinformados y pese a los recursos tecnológicos y científicos que hay a nuestro alcance, el siglo XX y XXI son los siglos en que más sangre inocente se ha derramado. Se derrama y se sigue derramando por medio del aborto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado esta reseña del libro, que algunas de las frases te hayan inspirado, te hayan hablado, te hayan puesto a pensar, te hayan generado curiosidad y anímate a indagar más acerca del tema. Mira otros videos que tengo relacionados a ello en mi canal, búscate otros libros y visita más recursos. Dejaré sugerencias donde puedes encontrar muchísimos más, un resto de recursos acá en la descripción. No olvides suscribirte, dale me gusta y compártelo. Chao.